como te leo el tarot gratis. Hola Virgo, mira, hay que entender un poquito. Vamos a ponernos en el zapato de los demás. A veces uno se confunde. A veces uno cree que sí y después no. A veces cuando estás con alguien y de repente hay otro alguien, a veces uno llega a confundirse. Llega un momento en que uno no sabe si quiere a A o quiere a B. Y se confunde, uno se confunde. Probablemente le pudo haber pasado a esta persona que voy a recontarte ahorita o que te voy a contar, le pudo haber pasado esto. Así que quédate aquí conmigo para que sigas viendo el video y vamos a ver a quién le puede estar resonando esta lectura. Esta persona se fue, pero no te ha olvidado, ahora está en confusión. Una persona que se fue porque se quería ir, porque había alguien más, porque decidió salir de tu vida, así mismo, sin explicaciones. ¿Por qué te va a dar explicaciones, verdad? No hacía falta. La idea era que el punto final es que se fue y se fue. No, lo que, por el por qué no importaría, porque eso no va a cambiar el resultado. Se quería ir y se fue, ¿cierto? Ahora resulta que no ha podido olvidar. Y no ha podido olvidar, como siempre yo lo digo, por algo muy fácil. Porque no te había terminado de olvidar, definitivamente. Si te quería de alguna manera, quizás a lo mejor no tanto como la primera vez o como antes, pero todavía quedaban carboncitos prendidos. Eso es todo lo que pasa. Entonces por eso es que esta persona se fue, pero no ha olvidado. Y ahora está en una gran confusión. Voy a sacar aquí dos cartitas más, porque quiero ver aquí qué otra cosita me dicen. Te quiere y viene a proponerte algo. Se quiere sencillamente reconciliar. Ahora esa persona va a luchar por la relación porque se está desconfundiendo. Esto, vamos a decir así, yo lo considero como a mi haber, ¿ok? Yo no, antes de leer las cartas, yo voy a darte el consejo, como yo lo considero, que es normal. Uno se puede confundir. Uno puede estar en una confusión. ¿Qué sería aquí lo ideal y lo más sano para que esto de verdad se pudiese resolver? Dar distancia, echar tierra de por medio, echar tiempo y distancia de por medio, para que esa persona termine de identificarse consigo misma, mi querido Virgo, ¿sabes? No retener a esa persona, intentarla retener, ni mucho menos buscarla en los mensajes, ni llamar, ni nada. Hazte de cuenta que te moriste. Deja que esa persona siga su camino y que si no te ha olvidado y está en confusión, que se termine de desconfundir. Eso es lo que hay que hacer. Esta persona al final del camino, probablemente tomando en cuenta o en consideración lo que te estoy hablando, probablemente esta persona va a luchar por esa relación y va a querer a proponerte algo definitivamente, inclusive que haya una reconciliación. Pero ¿cuándo tendría que ser eso, mi querido Virgo? Como quien dice, para que todos salgamos bien, para que nadie más salga herido. ¿Cuándo debería de venirte a proponer esa reconciliación? En dado caso de que venga. No he leído las cartas todavía. Tiene que ser cuando realmente se haya desconfundido completamente. Si no, será mal para ti. Ahí te lo digo. Esta persona todavía está en confusión. Todavía, déjame decirte, no sabe realmente qué es lo que siente por ti. No. Esta persona todavía no ha discernido. Esta persona no ha puesto sentimientos de un lado y del otro para saber qué es lo que siente todavía. Le cuesta. Tú tienes un mar de dudas increíbles que no te lo puedes ni contar. Y esta relación necesita, antes que nada, oye bien lo que te digo, esta relación, para que de verdad el resultado que tiene que dar, se tiene que valorar. Es una relación en la que esta situación o relación necesita valorarse. Te digo cómo, mira, no hay todavía decisiones de amor, para nada. Y esta persona prácticamente está pensando que inclusive ya te perdió.
Mira, te voy a decir algo. Para que esta relación se pueda dar, es necesario, o te dice el tarot, que al final de todo habrá que valorar esa relación. Cuando dicen valorar, quiere decir que tú tienes que poner de tu parte y esa persona también, pero como estoy hablando es contigo, pues te lo diré a ti. Tú tienes que alejarte, tú tienes que dejar fluir, tú tienes que cerrar puertas con puertas. Cierra ese corralito, deja que ese caballo salvaje se vaya y que de verdad cuando agarre y se desconfunda y esté solo o sola en algún sitio, en alguna pradera, ahí se va a dar cuenta realmente y va a pensar y va a sentir si realmente eres tú o no. ¿Me entiendes, mi amor? Esto es cuestión de sanear, para sanear el corazón. Esto no es tan fácil, esto no es que va a decir, sí, que va a llegar, claro que va a llegar, sí, no va a llegar. Ah, sí, viene mañana. Pero, ¿a qué viene? ¿Viene para bien o realmente como para echar a perder más y poner el caldo más morado? Tiene que venir ya como tiene que venir, directo, preciso, conciso, sabiendo que de verdad quiere a lo que viene. No con dudas, no diciendo a lo mejor será, yo voy a ver, yo me voy a ir a ver con Virgo y yo voy a ver, dependiendo de lo que yo sienta, me quedo o no. ¿Y tú dónde quedas? ¿Y tú dónde quedas? Solamente como conejillo de Indias, nada más que en periodo de prueba, como las antenas nuevas, periodo de prueba. Eso no es posible, eso no es lo justo, pero lo tienes que hacer tú, lo tienes tú también que decidir. No, mira, todavía no, espérate un momento, se fue, pero no ha olvidado, está en confusión. Un momentico, vamos a darnos tiempo, todavía no es el tiempo. Ahora me toca a mí pensar y analizar. Va a luchar por la relación, eso es cierto. Esa persona va a luchar por la relación. Y tú también tendrás que hacer lo tuyo para que esta situación de verdad se valore. Aquí está la carta de los valores. Este 7 de bastos significa que tú estás arriba en tu pedestal luchando y sin dejarte mangonear. Aquí está. No dejándote convencer ni dejando que nadie suba donde tú estás, a tu pedestal. Esa es una carta de valores y eso es lo que al final de todo te está diciendo el tarot. La relación final, la solución final de todo esto es valorarse primero. Poner los valores donde tienen que estar. Eso es si tú quieres que la relación sea de verdad exitosa. Si lo que quieres es que esta persona venga por venir, pero para estar un ratico y después irse, pues entonces ni escuches lo que te estoy diciendo. Sencillamente sí que te digo que muy probablemente puede ser que venga, aunque no todavía, porque le hace falta desconfundirse, pero luego entonces vendrá. Ahora sí que te digo, date una oportunidad. Aquí te dice el tarot de las posibilidades, que te des una oportunidad, pero hazlo como debe ser. Ah, lo reconoce todo, dice esta persona, que lo reconoce realmente todo. Pero si tú me preguntaras, Carmen, ¿cómo va esta relación? Esta persona se fue, pero no ha podido olvidar, me dice, está en confusión. Deja que se desconfunda. Todavía estoy viendo que la persona le hace falta más todavía, más espacio. Deja que esta persona tome su espacio. Deja que esta persona solita. No le toques el tema o no te aparezcas o no le busques, vuelvo y digo, porque yo no sé si estás ahorita en esa relación o no, o si a lo mejor terminaron, no lo sé. Puede ser dos cosas al mismo tiempo. A lo mejor se ha ido, pero no se ha ido. Entonces, por cualquiera de las razones que sea, deja que esa persona fluya sola. Suéltala, termina de cortarle ese cordón para que le ayudes a que esa persona se vaya por ese caño para abajo, por ese río para abajo, que se lo lleve el río y vamos a ver hasta dónde llega y vamos a ver cuándo esa persona reacciona. Esto lo estoy haciendo porque el tarot me dice que es por tu bien y solamente por tu bien. No por el hecho, vuelvo y repito, de que, ay, sí va a venir o ay, no va a venir. Por algo, por estas razones. ¿De acuerdo? Solamente para tu bienestar y para tu dignidad y para tus valores. Ahí te estoy dejando. Pon tu felicidad en primer lugar. Acuérdate de eso.
Nos vemos en un próximo video, mi querido Virgo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos vemos. Bye bye.